La web de T5 publica un artículo sobre la actuación y actitud que desarrolla Rafa Mora en Sálvame, a quien califican de díscolo en el citado artículo, del que se hace eco Exclusiva Digital. Hacen referencia al repaso que dio Carlota Corredera al extronista de MIP, recordándole que Sálvame no era un colegio sino un trabajo. La verdad es que Rafa Mora tiene una habilidad especial, o unas instrucciones concretas por parte de la dirección, para irritar y malmeter a sus compañeros de plató, y lo peor es que esto ha empezado a costarle demandas. Según dicen algunos de estos compañeros o visitantes afines a Sálvame, a Rafa Mora le han dado el papel de agitador y más de uno le ha comparado con la capacidad de provocación de Kiko Matamoros. Aunque en este personaje su comparación sería como una mala copia o low cost de lo original. Rafa Mora es capaz de provocar el enfado de Carlota Corredera y también el de Mila Jiménez, que pasó a los insultos, en un mismo programa. Haciendo memoria Salvamita, recordemos que uno de sus primeros encontronazos fue con Terelu Campos. Los colaboradores nunca han tenido un especial feeling y a la colaboradora le molestó particularmente el ataque de su compañero, dado que en otras ocasiones ella le había defendido. Todo sucedió por una entrevista de Terelu y Mila Jiménez. Rafa decía de ella que trabajar sin escudo no es tan fácil y Terelu le respondía. Rafa Mora utiliza triquiñuelas semidelictivas. Pero los comentarios no son lo único que molesta a sus compañeros. Todo el mundo recuerda que grabó con micrófono oculto a sus compañeros y aunque lo hizo siguiendo órdenes de la dirección del programa, su cara lo decía todo, se estaba disfrutando como un enano. Hasta que un día Rafa se enfrentó cara a cada uno de sus compañeros, y lo hizo como Gary Cooper, solo ante el peligro y dejando algo claro: hay muchos para pocas sillas. En su opinión, siempre había estado solo en el programa y sus compañeros le habían tenido más de una trampa. Incluso con el capataz del rancho Jorge Javier Vázquez también ha tenido episodios más que tensos. Como cuando Rafa Mora criticaba a Isa Pantoja para luego defender a su íntimo amigo Kiko Rivera y el presentador no entendía que para defender a unos tuviera que echar por tierra a otros. Es acojonante que tú, que te consideras amigo de la familia, te descollons de la niña por defender a la madre y al hijo. Su rifirrafe con Miriam Saavedra, ganadora de *GHVIP6 es uno de los más comentados. Es de vergüenza, Rafa. Tras un duro cruce de palabras en Sábado Deluxe, los problemas se trasladaron a Sálvame Diario, en el que Miriam le llamó tobogán de piojos, platanazo y cara de chulo. Sin embargo, Rafa siguió con el argumento que más podía molestar a Miriam: le acusa de ser una farsa y haber copiado su personalidad. Rafa Mora insinuó que la colaboradora tiró la caña a Isabel Pantoja y la aludida no está dispuesta a permitirlo. Con Chelo G, indicador ordinal femenino Cortés, el tema se ha puesto más serio. Y no es la única, parece que María La Piedra también ha emprendido acciones legales contra su compañero. Tanto que, como Rafa no lo ha retirado, ha decidido demandarle. Al parecer, el motivo es que Rafa dijo que María había viajado para hacer unos striptease, pero él, lejos de rectificar, se ha reiterado y le ha dicho a María mirando a cámara: te entiendo porque de algo tienes que comer.